Listo. Muy bien, bueno, buenas noches, apreciados estudiantes del curso Control Digital. En el día de hoy, pues, nos hemos reunido con el objetivo de finiquitar detalles de la actividad de la fase 2 que se encuentra ya en los últimos días de cierre, pues, en el curso. Y, pues, más que una web conferencia, como les comentaba en los foros, pues la idea de hoy es retomar algunos detalles que se han logrado percibir en la participación de los estudiantes en los foros, de pronto algunos errores que los estudiantes han cometido, reforzar un poco esa parte teórica de lo que es el lugar geométrico de las raíces y algo sobre diseño de los controladores PID. eh, y pues digamos que el objetivo de hoy es para que ustedes resuelvan cualquier inquietud o cualquier cosa que no hayan entendido en el foro o alguna dificultad que tengan en su grupo para el trabajo. Ese es el objetivo de hoy, es más como un conversatorio. Voy a dar pues unas instrucciones, voy a hablar un poco sobre lo que es el lugar geométrico, el controlador PID y pasaría como a una segunda parte del CIPA, ya lo que tiene que ver con dudas e inquietudes. Esto es como la metodología que se maneja en este tipo de encuentros. Ya pues al principio de la unidad, de la actividad, pues se hizo una web conferencia donde ya ahí sí se dio una amplia explicación acerca de los tres tipos de controladores que en esta fase ustedes deberían experimentar y diseñar con el modelo que ustedes mismos eligieron en la fase anterior. De hecho, pues ahí hay como algunas discrepancias en esos modelos, porque he encontrado foros donde la gente ha participado con modelos diferentes, ¿cierto? Modelos diferentes. Entonces, hablemos un poco si están viendo ahí en pantalla lo que es la guía, ¿no? Sí. ¿Me confirman si estamos mirando lo que es la guía pues como Sí, señor. para cerciorarnos de los detalles? Miren, uno de los errores que he visto en la participación de los estudiantes en los foros es ver que tal vez los estudiantes en algunos grupos están distribuyendo el trabajo. Cuando hablo de distribuyendo el trabajo es que, digamos, alguien dice, se encarga del filtro digital, alguien se encarga del LGR, alguien se encarga del PID y van como consolidando, ¿no? La metodología, recordemos, que eso también se trató pues en la web conferencia, ¿cierto? Es que ustedes, cada estudiante tiene que hacer los tres diseños, ¿sí? Cada estudiante, no es que se distribuyan el trabajo. ¿Por qué cada estudiante tiene que hacer los tres diseños? Porque cada estudiante debe analizar, ¿cierto? Con el mismo modelo, pues qué impacto tiene cada controlador en ese modelo. Ahora dirán, pues, ¿de qué manera se pueden hacer diferentes los diseños, no? Yo les daba una alternativa en los foros, tal vez algunos de ustedes habrán leído en las realimentaciones que he realizado, y es, por ejemplo, que utilicen diferentes tiempos de muestreo, ¿sí? Entonces, eso hace que los coeficientes de la transformada Z, con la cual discretizan el modelo, cambien un poquito en cuanto a los vectores que ustedes, digamos, declaran en la programación del MATLAB, y eso pues ya permite también tener un punto de vista diferente. Por ejemplo, el control PID no a todos les da las mismas variables, ¿cierto? La misma constante es proporcional, integral, derivativa. Entonces, cada estudiante puede hacer un diseño distinto, puede sintonizar de manera diferente el PID y pues al final obtener tres constantes diferentes. ¿Cuál es la idea? Después de los tres diseños, porque acá lo dice la guía, de filtro digital, lugar geométrico de raíces y PID,
cada estudiante hace su propio análisis con los 3 diseños que él diseñó, ¿sí? O sea, con lo que él hizo, valga la redundancia, y el mismo estudiante, de los 3 diseños que elabora, escoge uno para postularlo al debate. Entonces dice, bueno, este es mi aporte, aquí están los 3 controladores, pero me parece que, por ejemplo, el LGR obtiene una respuesta más óptima, con menos error en estado estacionario, con menos sobreimpulso, bueno, qué sé yo, cualquier, digamos, criterio que usted ya escoge cada uno. Postula ese controlador y ya entonces inician el debate, ¿cierto? Entre todos los integrantes, o sea, cada uno ha hecho los 3 diseños, pero ya ha escogido uno de los 3 diseños para postularlo al debate. Posterior, entonces, hacen el debate y cuando ya hayan seleccionado de esos que cada uno postuló, el controlador que el grupo, en común acuerdo, escoja como el más, digamos, más indicado para controlar el motor, entonces ahí sí se consolida el trabajo final únicamente con el diseño que ya el grupo escoge. Entonces, es importante que ustedes siempre tengan en cuenta la rúbrica, ¿no? Hay rúbricas y en la rúbrica habla de la participación individual y de la participación colectiva. Entonces, fíjense que hay unas rúbricas, algunos conceptos que dice el estudiante, ¿sí? Hablando en singular, lo que quiere decir que cada uno lo debe hacer, pero entonces también hay otro que habla de los integrantes del grupo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, en este tipo de rúbricas, qué parte es individual y qué parte es colaborativa. Y esa es la metodología que se debe seguir en los foros. ¿Qué pasa? Pues si estamos ya a pocos días de terminar y muchos estudiantes hasta ahora inician la participación. Por eso siempre se ha recalcado que en este tipo de trabajos por proyecto, donde una fase depende de la anterior, es muy importante que desde un principio se haga claridad y desde un principio se inicie la participación, pues para evitar estos contratiempos a última hora. Eso es más o menos la metodología, es uno de los tal vez errores que están cometiendo en los foros. Es decir, cada estudiante tiene que hacer sus 3 diseños, cada estudiante postula uno de esos justificando por qué, ¿cierto? Basado en la teoría. Y luego pues se arma el debate para escoger. En la siguiente fase se va a trabajar con el PID, ¿sí? Eso no quiere decir que obligatoriamente para esta fase el grupo tiene que escoger necesariamente el PID como el mejor controlador. Obviamente que si lo escoge y da su debida justificación y argumentación, pues no hay ningún problema. ¿Listo? No sé si hasta ahora tengan alguna inquietud. Levantó la mano George Michael. Cuénteme, George Michael, ¿qué inquietud tiene hasta el momento? Hola, tutor, ¿cómo está? Bien, sí, señor, muchas gracias. No es inquietud, tutor. Lo que pasa es que en muchos casos, respectivamente a lo que usted estaba comentando ahorita sobre el tema de la discusión de qué modelo vamos a utilizar y demás, en Sí, muchas señor. ocasiones a muchos de nosotros se nos dificulta estar pegados al foro y pues hacer Ujú. una discusión y seleccionar los temas por ahí. En muchos casos, pues en mi caso, yo tengo Ujú. un grupo WhatsApp con los compañeros y pues nosotros lo estamos haciendo por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo doy como a colación y es que en muchas asignaturas se está teniendo esas participaciones como puntos y eso lo dice la rúbrica de la guía para los Ujú. puntos. Pero yo también quiero que entiendan eso y vuelvo y lo digo, que en muchos casos a nosotros no nos queda tiempo para andar, pues, valga la redundancia, haciendo ese tipo de aportes. En mi caso, hasta ahora yo ya literalmente termino la parte individual y pues ya me pongo de acuerdo con los demás compañeros en la parte colaborativa, pero ahí sí sería bueno que tomara énfasis en eso, lo que le estoy comentando, tutor. Sí, señor. Cuando se trabaja con otros medios diferentes al oficial del curso, porque pues el medio oficial del curso como tal para los aportes es el foro, yo siempre, digamos,
hecho la sugerencia que a pesar de que se trabaje, como usted dice, por ejemplo, por medio del WhatsApp o por medio de otro tipo de instrumento, de todas maneras, eso no desobliga al estudiante a la participación en el foro. Entonces, digamos que ustedes lo pueden hacer, no hay ningún problema, la reunión que ustedes hacen por medio de WhatsApp, de otro tipo de red, pero sí es necesario que a pesar de que lo hagan por medios externos, cada estudiante tiene que dejar evidenciado en el foro su participación. Entonces, digamos que en este caso cada estudiante tiene que evidenciar en el foro los 3 diseños. ¿Sí? Eso sí, digamos que es como regla pues, de la metodología de la universidad, ¿no? Porque pues es la única parte donde realmente se debe evidenciar el trabajo, ¿no? En los medios oficiales de la universidad. Entonces, listo, no hay ningún inconveniente. De todas maneras, ¿qué es lo que sí se les pide? Es que los trabajos o los diseños tienen que hacerlo sobre el mismo modelo. Por eso, digamos que se hizo una fase anterior donde se hizo una identificación, se hizo varios métodos de identificación, pero al final pues se debía escoger un solo modelo. Algunos grupos llegaron a ese acuerdo, otros no. Por eso en la web conferencia que se hizo en la primera semana de la actividad, se hizo hincapié en que si el grupo en la anterior fase no había escogido un modelo, lo primero, antes de cualquier aporte, era precisamente mirar o seleccionar qué modelo. Entonces, ustedes lo pueden discutir por Skype o por WhatsApp, listo, no hay ningún inconveniente. Pero al momento de empezar los aportes en el foro, ya el grupo, si lo hacen por esos medios externos, entonces al momento de iniciar los aportes en el foro, sí tenían que, digamos, ya tener claridad sobre cuál modelo trabajar. ¿Listo? Entonces es como tener en cuenta esa sugerencia. ¿Alguien más? Por acá veo que Juan Pablo Valencia también levantó la mano. Juan Pablo, ¿alguna inquietud hasta el momento? Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, sí, señor. La consulta mía va concerniente de lo que acaba de mencionar. A ver, el grupo mío, pues Ujú, la guía es muy clara cuando hace referencia de que se tenía que trabajar con el modelo de la fase anterior. sí, En señor. el grupo mío, pues solamente vemos dos participantes ahí que estamos pues, como activos en el tema, pero Ujú, el otro compañero no cogió el modelo que se había seleccionado en la fase anterior, sino que trabajó con el modelo que él inicialmente había trabajado, pues que tenía ahí como un error ujú, en el tema de la amplitud que era 0.015 y él dejó 0.15. Usted le había hecho una retroalimentación con respecto al tema. sí, Y pues usted a mí, yo hice los aportes ayer en la mañana, usted me retroalimentó, sí, pero señor. entonces pues nos llamó la atención con respecto a eso que no había habido pues como consenso en el modelo Ujú, a, a seguir. El sí, tema es que ya estamos sobre el tiempo y, pues el trabajo, pues yo todo lo que yo hice, ujú, pues yo no lo pienso desechar, porque pues yo me basé sobre, sobre la guía y trabajé con el modelo anterior y el compañero mío pues también gastó un tiempo, demandó un tiempo prudente en la ejecución del trabajo, que pues también la tiene bien los 3 modelos, él los presentó los 3 modelos, entonces, ¿qué se hace ahí cuando hay 2 modelos, pero ya estamos sobre el tiempo y ya hacer algún tipo de corrección, pues ya es muy difícil? ¿Es posible presentar el trabajo de manera individual? ¿O qué otra opción tenemos ahí? Porque pues si él hace el cambio, pues perdería el trabajo que él ya hizo. Y si yo hago el cambio, pues perdería todo el trabajo que yo hice en cuanto a... Pero cada uno entonces trabajó con un modelo distinto, ¿sí? Lo que pasa es que él de pronto pues omitió la información de la guía que decía que trabajar con el modelo de la fase anterior, el que habíamos escogido. Y él trabajó Ujú. con el modelo que él inicialmente empezó a trabajar, pero que a la final el trabajo que se entregó no fue el modelo que se había escogido, ¿no? Eh, pues no sé, En la fase doctor. anterior, ¿ustedes llegaron a un consenso en la fase anterior o como que cada uno Sí, como que claro, cogió por su lado?
no, nosotros entregamos, no, nosotros trabajamos, digamos, el punto de que el modelo pues, que se había presentado en el último, ese se escogió un modelo y ese fue el que se adjuntó en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, entonces, pues ahí tenemos pues como esa inquietud. El grupo mío es el 55, tutor, no sé si, 55. si usted recuerda. Sí, Bueno, vamos a mirar acá. entonces, En la fase anterior, Juan Pablo Valencia, Jaime Andrés Díaz, pues prácticamente participaron 3 estudiantes nada más. pues, en Neighbor, Y el modelo, ya miramos. porque es que entonces ahí entramos en la discrepancia, entonces sí, pues alguno tendría que cambiar el trabajo y El pues ya estamos trabajo. sobre el tiempo y lo que decía el compañero ahorita es cierto. Pues nosotros estamos acá de manera virtual es porque tenemos ocupaciones, trabajamos la mayoría, jornadas extensas y pues mantenemos con una obligación y con la otra. Entonces, pues hacer un cambio ya a esta altura ya es bien, bien complicado, ¿no? Bien sea para él o para mí. Entonces, pues el modelo que se cogió ese que pasó ahí, Este. Sí, el- sí, sí es correcto. bueno, acá ustedes tienen, bueno, aplican un método y encuentran este modelo de acá. Regla de Ziegler-Nichols. Ahí están los dos. Y al último, pues escoge por ahí arriba está la descripción, entiendo yo, de si mi memoria no me falla. Ese es el modelo que ustedes seleccionaron en la fase anterior. Sí, señor, sí, sí. Sí, con ese fue el que yo trabajé, ¿no? Sí. Para esta fase. Bueno, la parte grupal, en cuanto a ese criterio del, digamos, los criterios individuales sumarían, en este caso, bueno, 5 puntos, 20 puntos, 25, otros 20, 45, 65 puntos, la parte de lo que es individual. La parte del grupal serían 30 puntos. Y bueno, Es que exacto. la estructura del informe, pues realmente son 5 puntos que van casi que independientes como a lo que estamos discutiendo ahora. Sí, pues igualmente cuando se revisa el trabajo, pues uno también mira es la fecha de participación de cada quien, ¿no? Digamos que estudiantes que a última hora participen con un diseño diferente cuando ya los demás estudiantes han hecho su participación oportuna y como usted dice, pues ameritan un tiempo para hacerlo, pues eso también se tiene en cuenta al momento del- de la puntuación. Realmente digamos que los 30 puntos son los que están como en juego allí. Pues lo tendré en Porque, cuenta mirando, digamos, como les tutor, digo, mirando la... porque es que, sí, tutor, me disculpa, porque es que realmente, si vamos a la aplicación, él trabajó con un modelo y realizó los tres de controles, el Ujú. proporcional, el del lugar Solo geométrico de han la raíz y participado el PID. 2. Ujú. Sí, pero Oseneiber. entonces, y mi persona, ¿no? Ujú. Cuando yo hice este aporte, usted ya tenía su desarrollo. Sí, 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 claro, sí, señor. Ujú. Sí, sí. Listo. Entonces el tema es ese, porque pues no sé, o Pues sea, hagamos lo siguiente, mire, sí, señor. pues igual como la grabación va a quedar acá, bueno, uno aspira a que ustedes vean la grabación, porque es que hay veces que uno siente como que los estudiantes no revisan las Es lo mismo. grabaciones, Sí, sí, claro. donde se hacen ciertas sugerencias. Entonces, para que quede aquí en la grabación, voy a tomar como pie en este tipo de decisión. Si veo que el grupo trabaja
con diferentes modelos, ¿cierto? Pero que cada estudiante con el modelo que desarrolló hizo los 3 controladores, digamos que esos puntos de la parte individual no los voy pues ¿cómo se dice? Como a desmeritar, ¿sí? Pero entonces sí, porque pues igual hace parte de la guía y el trabajo como tal, sí es importante que el trabajo que me entreguen o que entreguen en el entorno de evaluación, sí es importante que solo vaya con un diseño que ustedes hayan debatido, ¿sí? Bien sea por un modelo o bien sea por el otro. Sí, sería como para lidiar como para, digamos, conciliar esa parte de la diferencia entre modelos, ¿sí? Porque, pues, sí veo Ok, que, la participación en los foros, pues, realmente la gente la está haciendo como típico colombiano, casi que al final. Entonces, sí, vale, entonces, voy a tener en cuenta, digamos, las condiciones, las sugerencias de ustedes y voy a tratar de ser, digamos, flexible siempre y cuando el grupo demuestre por lo menos un análisis, un debate, un argumento de un diseño, ¿sí? Es decir, y que se lleguen digamos, a acordar un diseño y justifiquen teóricamente y con buenos argumentos por qué dejan ese diseño, independiente del modelo. Sí, pues el objetivo como tal de la actividad no es ese, pero teniendo en cuenta, pues, efectivamente que hay estudiantes que a lo último, pues, dañan como ese debate porque llegan al foro con un modelo totalmente diferente que ya los demás han trabajado, entonces, pues, no es justo también, como dicen ustedes, dejar a un lado un trabajo que ustedes ya han hecho. ¿Listo? Entonces sería eso. Sí es importante, voy a tener en listo, cuenta muchas eso, pero gracias. sí, por favor, tener en cuenta que sí deben debatir por lo menos estos últimos días y el modelo que ustedes o el diseño que ustedes vayan a entregar como trabajo definitivo, que sea por lo menos debatido y que sea bien argumentado. ¿Listo? De todas Tutor, muchas maneras, gracias. listo, Juan Pablo, no hay problema. Una última cosa, tutor, Sí, para señor. ya dejarlo para que continúe. Agradecería que pronto entonces me retroalimentara ahí en el foro del 55, del grupo 55, porque pues quedó pendiente la retroalimentación del aporte que yo hice. Se Ujú. retroalimentó el del compañero, pero Listo. entonces el mío sí quedó pendiente ahí por el tema de la discrepancia Ujú. del modelo que, Ok. no sé. Listo, sí, señor. Bueno, Listo, Juan tutor, Pablo, no hay muchas ningún gracias, muy problema. formal. Gracias por su Ok. colaboración con el tema. Bueno, sí, señor, con mucho gusto. Creo que como que han ingresado más estudiantes, entonces permítame, vuelvo y comparto el formato de asistencia de acá. Vuelvo y lo comparto para que lo vayan diligenciando. Bien. Bueno, pues básicamente entonces se llega a ese acuerdo. Entonces, para tener en cuenta, sí deben debatir de todas maneras un diseño. Ojalá que sea con un modelo bien coherente, ¿sí? Porque eso es otra cuestión. Hay modelos que ustedes en la fase anterior, que estudiantes identificaron, pero que cometen algún error en algún cálculo y de pronto la constante de ganancia o el tiempo de muerto o o la constante de tiempo pues no son como fiel reflejo de lo que fue el comportamiento del motor. Entonces, traten de, si escogen un diseño, que sea por un modelo que por lo menos sea coherente. Bien, básicamente entonces, eso es pues una de las discusiones que se ha dado en esta actividad. Lo otro es ya errores en los procedimientos, ¿sí? Errores en los procedimientos como el siguiente. Voy a abrir acá. Digamos que ese es el modelo que ustedes tienen, es un modelo similar, ¿sí? Donde pues hay una constante de tiempo de 10 segundos, hay una ganancia de 82, obviamente la ganancia de ustedes es diferente, la constante de tiempo es diferente, el tiempo, no tiempo muerto como tal, sino el tiempo de inactividad de la señal es diferente también en el caso de ustedes. ¿Dónde viene el error? Algunos estudiantes tal vez no comprendieron que cuando se hace la transformada Z y se aplica el comando C2D,
primer lugar, pues deben escoger un tiempo de muestreo más o menos acorde. Yo les decía que al menos fuera la 10ª parte de la constante de tiempo para que se cumpliera como con el criterio ese de Nyquist del muestreo. Y lo otro es que eso siempre o generalmente les va a arrojar un resultado donde ustedes van a ver una variable z multiplicando a una fracción. O sea, ustedes van a darse cuenta que siempre ustedes van a encontrar una fracción en la transformada z, ¿cierto? Y una variable z, digamos, como que está multiplicando a eso. Esa transformada z que está independiente, pues corresponde precisamente al tiempo de inactividad o tiempo muerto de la planta. Con ese tiempo, entonces no se trabaja. Eso se habló en la web conferencia, que se obvia ese tiempo, pues precisamente porque los diseños de los controladores se basan mucho en la respuesta escalón y la respuesta de una planta empieza a verse importante es en el momento en que el escalón cambia de magnitud. O sea, si usted mete un escalón, por ejemplo, de amplitud 10, entonces en el momento en que la amplitud cambia de 0 a 10, ahí es donde se empieza a ver la reacción de la planta y a través de eso es que se hacen los diseños. Entonces, por eso ese tiempo de inactividad no se maneja. Entonces, algunos estudiantes tal vez no consideraron esa sugerencia de obviar el tiempo muerto y de trabajar solamente con la fracción de acá y pues empezaron a hacer una serie de cálculos que al final les cambia como las constantes y básicamente pues les va a cambiar obviamente la discretización. Entonces tener en cuenta que si se nos da una variable z independiente, digamos que prácticamente es como ignorarla, ¿no? Y trabajar con el modelo como tal el que va en la fracción, que es el que refleja realmente el comportamiento del sistema. Tal vez otro error que pude constatar es en algunos aportes, es que a veces, y eso depende del tiempo de muestreo, por eso es bueno que los estudiantes cuando hagan sus trabajos ensayen con diferentes tiempos de muestreo. eh, a veces nos encontramos que la transformada Z del motor puede ir con una sola constante arriba o a veces puede ir con dos, ¿sí? Eso de pronto ustedes también lo habrán notado eh, comparando los diferentes trabajos entre los compañeros. Algunos les da con un solo elemento, otros les da con dos elementos en el numerador. Lo que sí es importante y deben tener en cuenta es que cuando se declaran los vectores del numerador y el denominador de los sistemas discretizados, ambos deben tener la misma cantidad de elementos. O sea, si estamos hablando de dos elementos en el vector, ambos, tanto numerador como denominador, deben tener los dos elementos. Entonces, ¿qué se hace en eso? Pues el elemento que no completa los dos o los tres elementos que ustedes les dé, pues debe rellenarse con ceros. Pero ojo también, porque eso es otro error, precisamente esta sesión se trata de que ustedes tengan como la claridad de los errores que están cometiendo y para que quede ya bien claro. Otro error que a veces cometen es como que intercambian el orden. Eh, Cuando se toma, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, tomando el que está en la diapositiva, que tenemos prácticamente un 4 arriba, un 3.999, y abajo me da z menos 0.9512, pues cuando se divide por z, ¿sí? Que ese es otro error que cometen, tener en cuenta que el orden en que deben ir los coeficientes, si lo van a trabajar con coeficientes negativos, debe ser pues en orden descendente. O sea que el primer valor debe corresponder a ese z a la 0, ¿sí? El segundo valor debe corresponder z a la menos 1, el tercer valor debe corresponder a z a la menos 2 y así sucesivamente. Si lo trabajan ya con exponentes positivos, pues entonces de mayor a menor. Pero pues al dividir por z, generalmente nos encontramos que nos quedan siempre los exponentes negativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted, no sé si se alcance a lograr ahí ver bien con claridad este fraccionario que estoy señalando, aquí ya se ha hecho la división por z, ¿cierto? Y observen pues que me queda 3.99 z a la menos 1 y abajo me queda pues cuando yo tengo z menos 0.9512, si yo divido eso por z, pues el primer factor que es z precisamente al dividir por z pues me va a dar 1.
y el segundo factor pues me va a quedar multiplicado por z a la menos 1. Entonces, este primer numerito de acá, este 1, es como si correspondiera al factor z a la 0. Todos sabemos que z a la 0 o que cualquier número elevado a la 0, según las normas de la potenciación, pues es 1, ¿cierto? Entonces, eso no se ve aquí, no se ve el z a la 0 porque no es necesario colocarlo, pero el z a la 0 es como el punto de referencia de donde ustedes deben arrancar el vector. Entonces está z a la 0, z a la menos 1. Entonces, claro, ¿qué pasa arriba? Como no está el factor z a la 0, entonces ustedes por eso deben colocar con 0 esos que falten. ¿Listo? Entonces, ¿eso para que los vectores, tanto del numerador como el denominador, queden de la misma longitud? No sé si hasta ahí es claro o tengan alguna otra inquietud. Porque pues eso es clave, ¿no? Si ustedes enuncian de manera errónea esos dos vectores, pues obviamente ya digamos que dañan todo el análisis porque estarían como colocando un modelo discretizado diferente al que realmente tienen, ¿sí? No sé si hasta ahí es claro o alguna inquietud hasta allí. Cuénteme, Miguel Ángel, creo que levanta la mano. Hola, tutor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, es que no entiendo muy bien por qué en el denominador Sí. queda multiplicado por z a la menos 1 Ujú. y si, digamos, dividiendo los valores de z queda z a la 0. Ahí me confundí un poco. Listo. A ver, cuando nosotros tenemos la fracción, pues dividimos por z arriba y abajo, ¿no? Que es la norma para llegar a los vectores de la discretización. Arriba, como el valor de arriba es una constante, digamos que yo diría que es un 4 prácticamente, un 3.99 es como si fuera un 4, ¿sí? Cuando yo divido ese 4 o ese 3.99 por z, todos sabemos que por norma de la potenciación, ¿cierto? Por norma de la potenciación, cuando uno divide potencias que tienen la misma base, los exponentes se restan. Arriba, pues no está explícito un valor de z. O sea, ¿quién acompaña? No sé, de pronto hacerlo por acá un poquito como más grande. Está un poquito lento acá. Si uno tiene una fracción donde yo tengo un valor arriba, por ejemplo 4, y abajo tengo z, pongamos un número así, digamos z menos 5, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí un poquito más de tamaño. Así que se vea bien claro. Entonces, si yo divido, ¿cierto? Si yo divido acá por z, tanto arriba como abajo, pues ¿qué voy a tener, no? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener 4 dividido por z en la parte superior y abajo voy a tener z menos 5 dividido por z. Entonces, dividir por z arriba y abajo, pues no va a alterar, obviamente, la fracción porque estamos dividiendo por el mismo número arriba y abajo. Eso es la ley, digamos, de la compensación en la matemática, ¿no? Para que no se destruya la igualdad. ¿Qué pasa arriba? Que tal vez acá no se ve un valor de z explícito, pero si yo hiciera como un valor de z explícito, le colocaría z a la 0. ¿Por qué? Todo número, en la potenciación sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, ¿cierto? Hasta ahí es claro, es 1. Y entonces es como si yo ese 4 lo estuviera multiplicando por un 1. Ese z a la 0, yo perfectamente lo puedo reemplazar por un 1. Y eso me daría el mismo 4. Entonces, ahí hay un z invisible, que es el z a la 0. Entonces, es como si yo hiciera acá la división de z a la 0 sobre z, ¿cierto? Y abajo, pues z menos 5 sobre z. ¿Qué va a pasar arriba en el denominador? Perdón, en el numerador. Todos conocemos la famosa regla de la potenciación, cociente de potencias con bases iguales, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un cociente con las potencias donde la base es la misma, en este caso es z,
es la misma, ¿cierto? Z, arriba está a la 0, abajo está a la 1. Recordemos que lo que se hace es restar los exponentes, ¿sí? Y cuando uno resta los exponentes, entonces, ¿qué estamos restando? Estamos restando ese 0 de arriba menos el 1 de abajo. ¿Y abajo qué pasa, no? Abajo esta Z se divide, ¿no? Le queda a usted Z dividido Z, eso le da 1. Y menos 5 sobre Z es el mismo cuento de arriba. Ese 5 no está multiplicado por ninguna Z, pero el Z invisible es como si hubiera un Z a la 0 acá. Y entonces, al hacer la división, por eso a usted le queda ese Z a la menos 1. ¿Sí? Acá. Z a la menos 1. Es decir, es el mismo caso de arriba. Y entonces, al final, ¿cierto? Matemáticamente, pues usted obtiene un 4 por un Z a la menos 1. Y abajo, pues, le queda el mismo 1 menos 5 por Z a la menos 1. Es por eso que quedan los exponentes de esa manera, ¿sí? No sé si ahora sí hay más claridad respecto a esos exponentes. Sí, señor, muchísimas gracias. Listo, Miguel Ángel. Entonces, es simplemente recordar un poquito pues, las normas de la potenciación y pues obviamente entonces, ¿por qué ese 1 que como les digo siempre que ustedes ven acá, pues que la z no es explícita es porque la z está elevado a la 0. Entonces, por eso abajo quedaría z a la 0, cuyo coeficiente es 1, y luego z a la menos 1, cuyo coeficiente es menos 5. Entonces, en ese orden es que ustedes deben organizar los vectores. ¿Qué pasa arriba, no? Arriba, como no está z a la 0, no hay ningún factor que quede multiplicado por z a la 0. En pocas palabras, no queda ningún factor constante. Entonces, por eso se coloca el 0 y luego sí seguiría el de z a la menos 1. Entonces, uno de los errores que han cometido algunos estudiantes que organizan esto, pues, no sé, al revés, tal vez no tienen en cuenta, no caen en cuenta sobre ese orden de las zetas, ese orden descendente que debe tenerse ahí. Entonces, ese es otro error que se ha visto. Entonces, aquellos estudiantes que no supieron organizar, deben hacerlo y pues prácticamente es como pues cambiar el modelo, les tocaría pues retomar nuevamente el análisis del filtro, el análisis del LGR. Los dos primeros, filtro digital y lugar geométrico de las raíces, pues son esos análisis que van o que dependen directamente de esa discretización. Tal vez el PID no tanto, el PID se hace el diseño más en continuo que en discreto. No sé qué otra pregunta haya por allí. Están John, George, Michael, ¿alguna inquietud? Tutor, buenas noches. Sí, señor. Primero levantó la mano el compañero John. Dice por acá. Bueno, John, cuénteme. Buenas noches, tutor. Qué pena, es que quisiera hacerle una preguntita sobre el tiempo de muestreo en el filtro digital. Digamos que ahí es donde uno hace la transformada Z, ¿cierto? Sí, señor, con el tiempo de muestreo. El muestreo, digamos, por mi parte a mí me dio, o sea, pues yo la calculé en 0.5, pero o sea, no lo tengo muy claro. ¿Será que usted nos puede dar o me puede dar una pequeña explicación sobre el tiempo de muestreo para saber si de pronto fue que hice mal el tema de los vectores, el tema de hacer todo Z a la. Sí, sobre el tiempo de muestreo, yo les decía, un buen tiempo de muestreo, porque eso ustedes mismos lo escogen, pero un buen tiempo de muestreo que sea por lo menos la décima parte de la constante de tiempo. Digamos que algunos esa constante de tiempo les dio, qué sé yo, por ejemplo, 0.8, más o menos. Entonces, eh, digamos que un buen tiempo de muestreo para alguien que le dio, por ejemplo, 0.8 sería, si uno divide a la décima parte, pues daría 0.08, ¿cierto? Pero eso ustedes lo pueden aproximar a 0.1. Por eso en muchos, digamos, en muchos aportes que miré, varios escogieron ese 0.1.
Y pues yo lo validé porque pues es un tiempo de muestreo que, a pesar que no es la décima parte, sí cumple por lo menos con el criterio de Nyquist, que sabemos que la frecuencia debe ser al menos el doble de la frecuencia fundamental, ¿no? Bueno, ese es un criterio que ustedes de pronto lo revisan en otros sistemas o en otros cursos, como ya dirigido a la parte de comunicaciones, ¿no? Pero para hacer un buen muestreo, digamos que no, por lo menos que cumpla por la décima parte, ¿sí? Ya un tiempo menor a la décima parte sería almacenar mucha información. ¿A qué me refiero a eso? O sea, si una señal, ustedes saben que la curva de reacción por acá si de pronto hay un dibujo sobre la curva de reacción, por ejemplo ahí, si ustedes ven, por ejemplo, que la curva de reacción de un sistema, no hay cambios significativos en un cierto lapso de tiempo largo, ¿sí? Pues tomar muestreos muy seguidos, lo que haría simplemente es dar mucha información al sistema, y eso ocuparía mucha memoria al sistema que esté haciendo el muestreo. Entonces, lo que se ha convenido es que, como la constante de tiempo es más o menos el tiempo que tarda la señal en ir, más o menos de un 23% a un 63%, más o menos por ahí, o de un 10 al 90%, que es esta constante de tiempo, pues tener en cuenta cuánto les dio usted esa constante de tiempo, y con una décima parte, es decir, que en ese intervalo hayan 10 muestras, es más que suficiente. Más de 10 muestras, digamos que sería una redundancia en un muestreo, ¿sí? Porque de una muestra a otra, digamos que el valor de la señal no va a cambiar mucho. Entonces, no es tan necesario utilizar tantas muestras en un espacio tan corto, ¿sí? Entonces, o en un espacio donde la señal, digamos, no tenga cambios tan importantes. Entonces, con una décima parte está bien. No sé cuánto le dio usted en el modelo la constante de tiempo. Señor, esa ¿Cuánto? constante de tiempo la llamamos nosotros en la respuesta transitoria del trabajo Ajá, pasado, ¿cierto? exacto, sí, señor. ¿Cuánto más o menos les dio? ¿Sí lo recuerda? Ahí tengo un pequeño problema porque esa parte yo no la realicé, sinceramente. Ujú, Yo no me fijé, no la realicé porque digamos que, pues, por el afán, a decir verdad, ujú, de entregar el trabajo, no me fijé en sí, esa parte. Yo como tal elegí el modelo, el modelo, se me olvidó el término, el modelo, como el que ujú. mostró ahorita el compañero, pero se me olvidó el término, lo elegí como tal, pero no hice la respuesta transitoria. Y pues por eso perjudiqué la nota Pero del trabajo pasado. la constante de tiempo se refleja en el modelo. Es la que acompaña a la S abajo. Esa es la constante de Sí, tiempo. señor. Es constante de tiempo me dio en 0.546. ¿Sí? Entonces, con un 0.1 está perfecto, no hay ningún problema. Eso quiere decir que Ah, usted va bueno, a tomar señor. más o menos 5 muestras en ese espacio de tiempo, y esas 5 muestras son más que suficientes para discretizar el modelo. Bueno, señor tutor, qué pena. Y otra preguntita, qué pena, yo Sí, señor. lo molesto. Lo que pasa es que yo Tranquilo, estoy sí. en el grupo, estoy en el grupo 53 y Sí. sinceramente lo que ha subido aportes, pues hasta el momento que va a subir yo, pues soy yo como tal. Y usted, Nadie profe, más. publicando de resto nadie más. Y no sé si esa parte, pues también yo leí que como no nos hemos puesto de acuerdo en escoger un modelo, entonces, pues también me perjudicó harto la nota por la falta de participación de los demás compañeros. Entonces Ujú. ahí es en donde estoy yo, pues, No, pero pues, ya al inicio de las IPAs dijimos que esa participación individual se va a tener en cuenta independientemente del modelo, ¿sí? Y bueno, en el caso suyo, pues todos sabemos que la regla de los 3 días, ¿no? No sé si todos tuvieron en cuenta o tienen en cuenta eso, y es que aquel estudiante que de pronto ya participe durante los últimos 3 días, que ya no se hacen realimentaciones, y pues no entraría, digamos, como, o no haría parte de ese acuerdo, en pocas palabras, ¿no? O sea, uno tendría en cuenta si usted participó pues en su debido tiempo, pues no, digamos que se tendría en cuenta la elección del controlador que hace usted, básicamente eso.
Ah, bueno, señor, listo. Sí, ¿sí? señor. Voy a organizar Eso sí. pues, Ujú. Listo. Bueno, ¿quién más tenía por ahí levantada la mano, me parece? Elkin José. Veo que están. Sí, sí, tutor, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, Elkin. Bueno, tengo una pregunta y es con el punto 3 del PID. Sí. La forma correcta de cómo calcular las constantes Listo. Sí, KP, creo que TI y usted. TD del PID. Sí, señor, Yo lo, tengo esa yo lo, duda y yo, lo está esperando. yo lo había leído en el foro que usted había comentado al respecto. Y tal vez de pronto fue que no, de pronto se malinterpretó la realimentación, porque usted de pronto pensó que yo lo que estaba diciendo era que tenían que volver a cambiar las constantes del PID que ya habían hallado con el modelo discretizado, con el modelo sintonizado, perdón. Pero no es eso. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es que acá tenemos en pantalla pues lo que es el lazo cerrado con un PID y con el modelo que ustedes pues ya tendrán ustedes el modelo allí del motor. En ese bloque PID del Simulink, abrámoslo acá. El bloque P y D del Simulink maneja tres constantes, que es P, I y pues y D, ¿no? Pero esas constantes P, I y D no son, digamos, transparentes con las constantes del controlador. Ustedes cuando hacen un diseño de un controlador P y D, que ustedes llegan por ejemplo, si utilizan el método de, ay, espera que se me está como yendo muy rápido las diapositivas allí, que ustedes trazan la línea tangente, ¿cierto? En el punto de inflexión Yo de no la sé si curva de sea yo, pero no se respuesta. está viendo la diapositiva. ¿No? No sé si los demás sí la están Sí, ahí se observando. ve bien. Yo no estoy viendo. Sí, señor, sí se está viendo. sí, señor. Sí, porque acá estoy compartiendo pantalla, no he dejado de compartir. De pronto es por algún problema del internet. Si de pronto no sigue con el inconveniente, sería salir y volver a entrar a la reunión a ver si carga nuevamente la pantalla. Bien. Entonces, lo que les decía es que pues ustedes hacen un diseño, ustedes toman acá unos valores, ya pues ese diseño se explicó ampliamente en la webconferencia, que es donde se traza la línea tangente. Esta es la curva de reacción a un escalón. Ustedes lo pueden hacer con un escalón unitario, no necesariamente tiene que hacer con un escalón de 10 o un escalón de 0,15, ¿sí? Si ustedes trabajan con un escalón unitario, pues esta K que ustedes ven acá, pues sería la amplitud 1 del escalón, ¿sí? Pero si lo hacen con un escalón de diferente amplitud, pues no importa. De todas maneras, esta acá, en la curva tangente, lo que hace referencia es a la amplitud del escalón. Y entonces ustedes trazan esa línea tangente al punto de inflexión, que es donde la S cambia como de curvatura, y esa línea va a cortar acá, al eje del tiempo en un punto, y va a cortar a esa constante, digamos, esta línea imaginaria que va sobre el valor de la amplitud del escalón, va a cortarlo en otro punto, que proyectado sobre el eje X me da la otra referencia para medir lo que es la constante T, que llaman acá, y la L pues iría de 0 hasta donde va este corte acá. Bueno, eso creo que todos lo tienen claro porque todos lo han diseñado, yo he visto en los foros y no he visto como mayor inconveniente con la aplicación o con la aplicación del método, que es el de la curva tangente. Entonces ustedes van acá a la tabla y ya con esos valores, pues ustedes calculan las tres constantes. Eh, ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta en un PID? Esas tres constantes que ustedes calculan, que es Kp, Ti y Td, constante proporcional, constante integral y constante derivativa, son las constantes que van con el PID, o sea, las constantes propias del controlador. Pero cuando ustedes lo ingresan al Simulink, ¿sí? Fíjense en la estructura que acá ustedes se dan cuenta de eso, en la estructura que está en el Simulink. Hay una constante proporcional, una integral y una derivativa. Pero no sé por acá si ustedes recuerden cómo es la fórmula en el tiempo de un PID, ¿cierto? Kp, acá. Luego viene un Kp. Si ustedes desbaratan este paréntesis acá, multiplican esta Kp por este paréntesis, que es la función de un PID, entonces Kp por 1 pues les daría Kp.
acá. Kp por 1 sobre Ti, entonces pues le va a quedar Kp sobre Ti, ¿cierto? Kp sobre Ti. Y la tercera variante le va a quedar Kp multiplicado por esta Td. Y eso es lo que ustedes realmente ingresan al bloque del Simulink, ¿sí? Acá, ¿sí? Entonces observen aquí cómo está distribuido esto. Esto sería Kp, esto sería Kp sobre Ti y esto sería Kp por Td, ¿sí? Kp por Td. Entonces, por eso ustedes cuando hacen el diseño, ustedes ya teniendo esas tres constantes, las transforman en las constantes P, I y D, pero ya del bloque del Simulink para ingresarlas acá. La única que es transparente es Kp, que es la misma P, ¿sí? La I, pues, como les digo, es lo que les dio Kp, lo dividen por lo que les dio Ti. Y la última es lo que les dio Kp multiplicado por Td. Entonces ustedes meten eso acá y hacen la simulación. Obviamente es muy raro el hecho de que ustedes con esas constantes ya tengan el P y D sintonizado. Esas son las constantes de inicio. ¿Sí? Esas son las constantes de inicio. Entonces ustedes, mira, aquí por ejemplo tengo este diseño. Digamos que a mí me dio, después de hacer esos cálculos, la parte P me da 0,5, la parte I me da 3 y la derivativa me da 0,4. ¿Listo? Entonces yo hago la simulación. Entonces, digamos que yo hago la simulación y veo con esas variantes que yo tengo, que obtengo como respuesta. Entonces acá voy a abrir el osciloscopio. Ahí. Y pues esta señal azulita que ustedes ven acá, pues es el escalón, ¿cierto? Que es la referencia, y esta amarilla es la respuesta de la planta. Pues note que a pesar de que hay oscilaciones, a pesar de que hay un cambio brusco, ella pues logra seguir al escalón. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, un brinco que da la planta de 0 al 0,8, es un brinco brusco, y eso pues hay que evitarlo, ¿no? Entonces, lo que se hace en el bloque PID del Simulink es utilizar una función que se llama, digamos, como la autosintonización. ¿Qué es sintonizar un PID? No, recordemos que sintonizar un PID es precisamente que a partir de las variables iniciales ustedes empiecen a manipularlas. Se puede hacer de manera manual, ¿sí? O pues el Simulink nos da esa herramienta muy poderosa para nosotros no tener necesidad de empezar a manipularlas manualmente. Entonces, ¿cómo se manipulan manualmente? Si ustedes recuerdan de los cursos anteriores, como por ejemplo control análogo, ustedes saben que a medida que ustedes aumentan, por ejemplo, la constante proporcional, ¿cierto? Si ustedes lo recuerdan, el sobreimpulso aumenta. Entonces, ustedes tienen que procurar que esa constante proporcional no sea muy alta para que el sobreimpulso no vaya a ser alto. Que la parte, por ejemplo, integral me afecta directamente el error en estado estacionario. O sea, si el escalón es 1, la amplitud es 1, pero la señal no llega al 1, sino que llega al 0,6 o se pasa de 1, 1,4, 1,8. Eso es lo que llamamos un error en estado estacionario. Al final, esa diferencia entre el set point, que es el escalón, y la planta, el valor al que llega la planta, ese es un error en estado estacionario. La idea es que ese error sea lo más mínimo posible y ojalá fuera 0. Y eso lo manipulan con la integral. Y la derivativa les da como el tiempo de respuesta entre la respuesta del escalón y la estabilización de la planta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes juegan normalmente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que obviamente hacerlo de forma manual pues conlleva mucho tiempo. Y el Simulink pues nos da esta herramienta. Miren que cuando ustedes le dan clic a ese botón de Tune, miren que ya la respuesta cambia. La respuesta anterior es la que está aquí punteada, que es la que vimos en el osciloscopio. Y la respuesta sintonizada es esta. Obviamente ustedes tienen ahí en el Simulink estos herramientas para usted cambiar la respuesta a su conveniencia. Entonces usted puede hacerla más suave, puede hacerla más rápido, más lento, ¿sí? Entonces supongamos que usted escogió esta respuesta, ¿sí? Que a los 14, 15 segundos se estabilizó, eh, no hubo, logró disminuir el sobreimpulso, etcétera, etcétera.
Vamos de pronto a buscar una respuesta un poco mejor. Bueno, supongamos que hay. Entonces, acá pues los parámetros que le arroja el Simulink, ¿cierto? Usted tenía estos inicialmente, el 0,5, el 3 y el 0,4. Pero luego de la sintonización, el Simulink le dice a usted que ya con la respuesta más óptima, y usted puede ver aquí las características de la respuesta y ya es a criterio de ustedes cuál escogen, ¿cierto? Por ejemplo, miren que se logró disminuir el sobreimpulso de un 12% a un 8 o 9%. Que por ejemplo el tiempo de establecimiento de pronto se alargó un poquito o el tiempo de subida es un poco más amplio. Bueno, ustedes analizan esto y resulta que con estos tres bloques o con estas tres, digamos, valores, usted ya obtiene su sintonización. Entonces, lo que yo decía en el foro, ¿me recuerda su nombre? Es que me perdió por acá, por acá. Elkin. Elkin. Lo que yo decía en el foro, ¿qué era? Ustedes no tienen que volver a cambiar esos valores P y D, ¿no? Simplemente es trasladarlos a las constantes del controlador. Entonces, usted toma el valor, lo que le dio, supongamos, por ejemplo, lo que le dio la I. ¿Dónde está? Por acá. Digamos que la I le dio 0. Vamos a aproximar esto, 0,023, digamos. Entonces usted, la I le dio 0,023 y la P le dio, según esto, 0,086, digamos, 0,086. Entonces usted, 0,086. Entonces, eh, es hacer como el proceso contrario de cuando se calcularon las tres constantes y pasarlas al bloque. Entonces ahorita es tomar las nuevas que me dio el bloque y devolverlas a las tres constantes del controlador. Entonces, todos sabemos que, bueno, con la KP no hay problema, porque es la misma P, ¿sí? Entonces, usted sabe que ya la KP va a ser en 0,086 de su controlador. La TI, ¿cierto? ¿Cómo se calcula, no? Entonces, simplemente es coger el valor de KP y dividirlo por la I, ¿sí? Que es o sea, es como despejar del bloque de Simulink, despejar TI. Entonces usted el único cálculo que tendría que hacer es dividir ese 0,086, dividirlo por el valor de la I, de 0,023, ¿listo? Y entonces ahí le va a dar el valor de TI. Entonces usted si hace eso, pues le va a dar, en este caso, 3,73, por ejemplo. Y para la constante TD, el cálculo que se debe hacer, pues es tomar lo que le dio esa D y dividirlo por lo que le dio KP. ¿Sí? Entonces, que la D le dio, por decir algo, 0,5 y lo divide por KP, que es 0,086. Entonces, lo que le dé ese resultado, esas son las tres constantes, ¿sí? No es que nuevamente se tenga que manipular el controlador PID, es eso lo que quería decir en la realimentación. Sí, correcto, ya le comprendo. Y sí, lo hice equivocadamente esa operación, no lo dividí de esa manera, tomé otros Ujú. valores Ajá. y claro, por eso dio mucho tiempo en establecerse, no dio Sí, claro, usted cambia sobreimpulso, no llegó a la hora. Correcto. usted Sí, ya cambia le los valores comprendo. y ya le va a cambiar la respuesta de inmediato. Ok, lo que entiendo de eso es que el sintonizador nos da unos valores, esos valores no los debo descargar al bloque de Simulink, sino que debo realizar la operación esa. Y el resultado de esa operación Exactamente. que acaba de mostrar es la que voy a colocar en el diagrama de bloques de Simulink. Ok. Exactamente. Esos son cuando ya se tiene el controlador PID, esos valores ya sintonizados y ya recalculados es lo que usted, digamos, si quiere hablar de la función de transferencia del controlador ya definitivo, entonces es lo que usted colocaría aquí como KP, aquí como TI y acá como TD. En Y sí, esa tutor, sería lo que ¿puede, usted debe. puede Sí, señor. devolverse un poquito al sintonizador, por favor? Acá en el Simulink. Sí, señor. Acá. Ujú, Sí. En sí, después de hacer la operación matemática que acabo de mostrar, yo no ujú. voy a tener la misma respuesta que me está mostrando el sintonizador.
O sea, esa curva en azul seguida. Sí, o sea, esas tres constantes que usted tiene ya ahí calculadas se supone que son las que le dan esa respuesta azul, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, en la siguiente fase, que es donde ustedes tienen que implementar un PID, ahí sí es exclusivamente un PID en la siguiente fase. Entonces, esas tres constantes que usted obtuvo acá son las que en la siguiente fase va a implementar para controlar el motor ante las perturbaciones de pronto si ustedes han leído la guía adelantadamente de la siguiente fase, es hacer una prueba con el PID y analizar cómo responde el motor con ese controlador. Listo, tutor. Gracias. Queda claro esa Ok. parte. Bueno, Elkin, con mucho gusto. Entonces, básicamente sería como esa la inquietud del PID. Y bueno, ya que digamos que Elkin nos habló de ese PID, pues aproveché entonces para explicar esa parte del sintonizador. No sé si ya esa parte del PID yo creo que queda claro. Digamos que el diseño, como les digo, no he visto mayor inconveniente en los diseños de los PID. ¿Sí? Igual, siempre los valores que ustedes calculan son valores iniciales y ustedes de todas formas es bueno que sintonicen el PID manual o pues obviamente pues si tienen la herramienta con el Simulink pues aprovecharla y guarden esos valores, ¿cierto? ¿Por qué les digo guarden esos valores? Obviamente, si el grupo en esta fase dice que, bueno, se inclinan por el PID antes que el LGR, o el filtro digital, es que a la verdad yo considero que el filtro digital no es que dé mucha opción para un control. Eh, esos tres valores, si el grupo escoge el PID, pues entonces con esos tres valores van a trabajar en la siguiente fase. Si el grupo no escoge el PID, sino otro controlador en esta fase, para la siguiente fase, entonces ya tendrían ustedes que mirar con qué PID harían la prueba, ¿sí? Porque es también hace parte de la siguiente fase. No sé qué otra duda o inquietud tengan. Bueno, con respecto al lugar geométrico de las raíces, simplemente quiero hacer hincapié en lo siguiente. Mm, voy a tomarme acá el trabajo de simular. O sea, supongamos que ustedes ya tienen obviamente su filtro, ya discretizaron el sistema y pues ya tienen todo listo para en el MATLAB, digamos, sacar el lugar geométrico de las raíces del sistema ya discretizado. Voy a copiar aquí el código. Bueno, acá está la discretización y la obtención del LGR. Entonces voy acá a hacer esta simulación rápidamente para sacar el lugar geométrico de las raíces y quiero hacer hincapié en algo. Cuando hablamos del lugar geométrico de las raíces, no sé, pues ustedes recordarán que en la parte de análoga, control análogo, el lugar geométrico de las raíces nos daba con el plano complejo, plano real en el eje X y plano complejo o eje vertical o el eje Y, que es el eje complejo. En ese momento, si ustedes recuerdan, el lugar geométrico de las raíces es como una gráfica que me muestra la ruta de los polos de un sistema que permiten que el sistema o se haga estable o que en algún momento se vuelva crítico o simplemente se vuelva inestable. Y es una ruta, o sea, realmente el lugar geométrico de las raíces, ustedes ven que son rutas. Acá, pues, como se trata de un sistema de un solo polo, en el caso mío que yo hago la simulación acá, ustedes de pronto si tomaron un modelo de dos polos, les va a salir dos rutas, una con cada color, ¿cierto? Pero muy similares. Esas rutas simplemente lo que indican es la forma como se comporta el sistema en lazo cerrado ante un controlador proporcional. Y cuando hablo de controlador proporcional, ¿cierto? Me refiero a que, pues simplemente ustedes, ¿dónde tengo eso? Acá. Voy a permitirme aquí cerrar esto.
Cerremos acá el osciloscopio. Cerremos acá esto. Y aprovechemos este mismo bloque. Vean, entonces, es como si acá en vez de un PID, y obviamente aquí con el modelo ya discretizado, ¿sí? Con el modelo discretizado, acá ustedes colocan simplemente una ganancia, ¿sí? Un valor constante. Que luego, al cerrar el lazo, pues eso me va a dar algún tipo de respuesta, ¿cierto? Eso es lo que es el lugar geométrico de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra un lugar geométrico de las raíces? Cuando se trabaja sobre un sistema discreto, entonces ya yo no hablo del plano real y complejo. Y eso tal vez es un error que también por allí en algunos conceptos equivocados han subido al foro. Y es que hablan del plano complejo o hablan de que los polos, por ejemplo, ¿sí? De que los polos están cerca al semiplano izquierdo o al semiplano derecho. Ese análisis se hace cuando se trabaja con el sistema continuo. Pero acá el análisis que ustedes hacen es con el sistema ya discreto, ¿sí? Y de hecho, entonces, en el código que se les dejó, ustedes lo aplican es sobre el sistema discreto. Ese comando de relocus lo aplican sobre el sistema discreto. Entonces, por eso, ustedes les sale este círculo acá. Bueno, realmente es un círculo, aquí se ve como si fuera un óvalo, pero es por la disposición de la pantalla, pero realmente es como un círculo de radio 1, por eso se llama círculo unitario. Y puede darles dos formas, ¿no? Puede darle dos formas. Que esta ruta, que ustedes ven aquí de color, puede que les quede toda por dentro del círculo. O puede que esa ruta, como en este caso, se les salga del círculo también. A los que les queda todo dentro del círculo unitario, magnífico, porque eso significa que las ganancias que usted puede colocarle ahí son infinitas, ¿sí? Y el sistema, a pesar de cualquier ganancia, pues va a ser siempre estable, ¿sí? Si se les sale del círculo, entonces ya ustedes tienen que analizar lo siguiente, y es que hay una ganancia mínima, si ustedes colocan el cursor ahí, hay una ganancia mínima, ¿sí? Y hay una ganancia máxima o crítica, ¿sí? A través de las cuales, si usted, al hacer la simulación, cambia esto por esa ganancia, y aquí nuestro modelo discreto, entonces la respuesta ante un escalón o la respuesta del sistema va a ser estable, ¿sí? Durante este rango de ganancias. Si yo coloco en otro punto, por ejemplo, por acá, ¿sí? Entonces, pues usted va a tener una ganancia diferente. Entonces, ¿a qué voy yo en el lugar geométrico de las raíces? ¿Qué análisis harían ustedes? A los que se les sale del círculo unitario, yo les he recomendado, miren y hagan 3 simulaciones. Una con una ganancia que esté dentro del círculo. Entonces, con esa ganancia se supone que el sistema debe responder de manera estable. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Voy a ver si por acá tengo. Bueno, me tocaría armar. A ver si por acá tengo algún modelo ya, digamos, que yo pueda abrir. No, no lo tengo acá así a la mano. Bueno, pero básicamente es la simulación que ustedes hacen, pues es aquí colocar la función discretizada, que también eso ya lo he visto en varios aportes, y aquí una ganancia. Y la idea es que ustedes hagan 3 simulaciones. Una con una ganancia dentro del círculo. Eso debe reflejarle una respuesta del sistema estable. Importante que hagan la simulación con la ganancia crítica. La ganancia crítica es la que a ustedes les sale aquí en todo el borde del círculo, ¿sí? En la línea azul, en el borde del círculo. Entonces hacen la simulación con esa ganancia y el sistema pues debe hacerles críticamente estable. ¿Qué es un sistema críticamente estable? Si lo recuerdan, es un sistema que oscila permanentemente, ¿sí? Oscila permanentemente, es decir, la respuesta va a ser una especie de onda senoidal permanente. Y que hagan una simulación con una ganancia que se salga del círculo, ¿sí? Y eso pues el sistema tiene que desbocarse, es decir, ir a la inestabilidad. No sé hasta ahí si hay alguna inquietud de cómo más o menos se hace el análisis del lugar geométrico de las raíces o tienen alguna pregunta hasta allí.
Hasta ahora todo claro, profesor. ¿Listo? Entonces, bueno, pues básicamente lo que yo quería en esta sesión precisamente era resolver como esas inquietudes y hacer, digamos, caer en cuenta en la metodología, pues ya se llegó a un acuerdo, y también los errores como más comunes, ¿no? Que los estudiantes están cometiendo allí en los foros. Pues quedan 5 días. Yo espero que en estos 5 días ustedes, pues, mm, participen lo que haga falta. Se tratará, pues ustedes comprenderán que generalmente la última semana los foros pues se llenan de mensajes y a veces es un poco complicado también dar realimentaciones ya sobre el final, eh, pero pues se estará revisando durante estos 3 días hasta el 13 de abril. Ya los últimos 3 días, pues ya ustedes saben que no se hace realimentación y simplemente ya se dedican ustedes a consolidar el trabajo. ¿Alguna inquietud, John? Tutor, sí, señor. Tengo Sí, una inquietud con el tema del lugar geométrico de las raíces. sí, Que señor. en la parte donde está el círculo, Ujú, a mí, digamos, la línea del centro hacia el lado derecho. sí. Sí, señor. Entonces quisiera saber si de pronto eso se debe a algún error en los cálculos o algo. Lugar geométrico. No le comprendo, o sea, ¿cómo le dio usted? Bueno, le debe aparecer este círculo punteado, ¿sí? Sí, señor, ese círculo punteado, señor, y me Y, aparece la línea del centro, la del cero, el eje, me aparece del centro del círculo hacia la derecha. Ay, eso, desde ahí, eso, hacia la derecha, sí, señor, como lo está señalando. de pronto en el escalado de los ejes, en el código, esta función que se llama axis, este comando axis, ¿sí? Comandar. Ujú. Ese es el escalado de los ejes. Entonces, de pronto revise si ahí usted, o sea, ¿cómo funciona el axis, no? Usted abre, axis es el comando, el paréntesis se abre paréntesis, abre un corchete y usted va a escribir 4 valores. ¿Qué son esos 4 valores? El punto mínimo al punto máximo del eje X y luego el punto mínimo al punto máximo del eje Y. Tal vez de pronto usted en el eje X lo tiene limitado a que solo le muestre de 0 para adelante. ¿Sí? Tal vez en el escalado de los ejes es donde está no el error, sino es simplemente es la visualización de la figura. Ese es un comando que no le cambia a usted el lugar geométrico de las raíces, pero le cambia la forma de verlo. Entonces, tal vez ahí puede estar el detalle. Como tal, lo tengo igualitico como lo tiene ingeniero, de menos 1.5 y luego menos Ujú. 1.5 el escalado está Igual, igual. porque miren, si hay que aquí el eje X va de menos 1,5 hasta 1,5 y en el eje Y igualmente va de menos 1,5 a 1,5. Entonces, pues debería Tutor, qué pena, salirle de esa manera. ¿me podría dejar ver un momento el código? Yo miro algo. En el código, listo, acá está. No, está igual. Pero bueno, no, yo lo reviso, ingeniero, y ya, si algo le Ujú. pregunto por... Muchas Listo, sí, gracias. no hay problema. Bueno, pues no sé si no hay otra pregunta, yo creo que pues ya acá queda como ya explicado las inquietudes, las dudas, los errores. Simplemente los invito a que, creo que todos se registraron, no sé si algún estudiante de B11, si todos se pudieron hacer el registro. Entonces, nada, les agradezco mucho la atención, la participación. Y pues bueno, esto, no se preocupen entonces mm, por el hecho de que de pronto si el grupo no se pone de acuerdo con algún modelo, pues toca mirar en la parte individual. No sé, ¿alguna otra inquietud o ya podemos finalizar? Tutor, una pregunta, tutor. Sí, señor. George, ¿cierto? George. Sí, señor. El código que acabaste de mostrar como ejemplo, Ujú. ¿lo vas a pasar, nos los podrías pasar en el formato en PDF? Porque es que yo, pues,
yo lo estoy haciendo de otra forma y quiero compararlo, porque hay otras funciones en MATLAB que literalmente me simplifican todo lo que es la conversión del filtro y del LGR. Entonces quiero hacer la comparación para constatar Acá, cuál de los dos. sí, en la presentación, sí, en la presentación va este código, ¿no? Sí, En en la la presentación presentación. sí lo va a subir, pero de esa presentación, no de la anterior. En esta pues en la que se les compartió en el foro. Siempre en el foro está la grabación y ahí debajito está la presentación. Entonces es esta misma que está acá. Sí, ya la vi, perfecto, listo. Esa es para lo que es el LGR y creo que más arriba está la parte del filtro digital que es eso. Sí, señor. Tutor, pregunta, ¿qué información me puedes dar sobre la función IMPB y, bueno, la función para pasar el filtro, para hacer el cambio de una señal análoga a una señal digital? La función IMP INVAR. Esa es la que yo estoy utilizando específicamente para hacer la conversión del filtro digital. A filtro, ven, ¿me repite? No sé ¿Y si la qué? he escuchado. No mucho, pero ¿cómo es? IMP INVAR. IMP. Impar. IMPAR, Perdón, ¿así? INVAR. Sí. Y mamá, iglesia, mamá, perro, iglesia, niño, vaca, AR. ¿Todo esto? Sí, señor. IMPAR. Bueno, no lo había. La metodología de la invariancia. No, Esa, la verdad no la he trabajado. Dice para un método para pasar o para convertir un filtro de análogo a digital. sí, Dice. pues esa función no, pues yo la vi el periodo pasado justamente, bueno, hace como 2 periodos, y esa es la que me hace el cambio de la función de transferencia, del modelo matemático dividido a la z-1 en una forma analógica, perdón. Y pues Sí, señor. Lo que yo establezco el tiempo de muestreo y Lo sale. que yo logro deducir de lo que me muestra la ayuda del MATLAB es Sí, que especialmente, lo que hace es como hacer un muestreo, más o menos. sí. Entonces, Ujú. él lo que hace es hacer pasar la señal por un filtro digital donde son ese BZ y ese AZ que usted le coloca como argumentos, o ese B y esa A, son precisamente es como los mismos vectores que se trabajan al momento de nosotros hacer el filtro, la discretización, solo que aquí Sí, sí, señor. usted le especifica la frecuencia de muestreo. Usted ahí le Sí, señor. hace como una especie de muestreo y esa B y esa A es como la misma función que cumplen acá el par de El vectores numerador y acá. denominador de la función de Ajá, transferencia. exacto, exacto. Y la parte de muestreo, pues sí se la especifica acá por esta FS, que es Sí, la... por esta nueva variable. Ujú. Por lo que veo, es un comando que hace una función de muestreo, de discretización, pero igualmente, pues también se pasa a través de un filtro, ¿sí? Sí, señor. O sea, se discretiza y a la vez se pasa por el filtro. Acá la Sí, única no, diferencia es que nosotros antes de pasarlo por el filtro la hemos discretizado. hace el análisis. Ujú. Ok, listo, tutor. Voy a hacer la comparación porque sí me interesa Sí, este señor. tema que llevo trabajando hace ratico. Listo, George, no hay problema. Listo. Gracias, doctor, por todo. Muchas gracias. Bueno, sí, señor, con mucho gusto. Entonces, listo, muchachos, pues yo creo que ya, digamos, suficiente. Es bueno ya irnos a descansar. Cualquier inquietud, pues, queda abierto el foro hasta el próximo jueves prácticamente que se estará revisando. No dejemos todo para última hora, tratemos de empezar ya los debates, hagamos los aportes que tengamos que hacer y iniciemos ya el debate como tal. ¿Listo? Bueno.
¿Qué sesión? gracias, Esta es la tutor. sesión, por ahí vi una pregunta. Ah, bueno, esta es la segunda sesión de CIPAS, segunda sesión. Bueno, listo, apreciado estudiante. Entonces, que tengan una feliz noche y muchas gracias por la participación. Buenas noches, tutor. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Tutor, buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias.